Lo que sí me disgusta, me parece muy preocupante, Pepe, es si tú fueras el procurador general de la República, ¿cuáles serían tus prioridades de investigación? ¿La estafa maestra o un presunto lavado de un desarrollo inmobiliario? ¿Cuál sería tu prioridad? O sea, le estás dando la razón a Ricardo Anaya. Te pongo lo que dijo Ricardo Anaya. A ver, oigamos a Ricardo, por no saber qué dijo. Porque Anaya, dice que ya le paren. Aseguro que el 1 de julio de 2018 voy a ganar de manera contundente. La gente no va a creer toda esta bola de mentiras del PRI. ¿Te consideras un perseguido político, Ricardo? ¿Para qué les repito lo mismo varias veces? Pero ¿acudirás a instancias internacionales para denunciar la persecución? Sí, lo estamos valorando. Lo que les puedo decir con toda claridad son dos cosas. La primera, ya salió el peine, es una cortina de humo para tapar la corrupción de Mid cuando era secretario de Desarrollo Social, los desvíos de más de 500 millones de pesos. No hay casualidades. El mismo día que empezaron con este ataque en mi contra fue justamente el día que la Auditoría Superior de la Federación entregó las evidencias de esos desvíos a la Cámara de Diputados. Y segundo, si el 5% de todas estas mentiras, calumnias y falsedades que han inventado en mi contra fueran ciertas, entonces ¿por qué no procede la PGR? ¿Por qué no procede el SAT? Esto lo dijo Ricardo Anaya por la mañana en una convocatoria de Mexicanos Primero, reiterando lo que ha venido diciendo desde el domingo cuando acudió junto con Diego Fernández de Ceballos, abogado, gente panista, por supuesto, de trayectoria abolengo, Damián Cepeda, líder nacional del PAN, Santiago Krill, que está muy al lado de Ricardo Anaya en su candidatura, acudió ante la Procuraduría General de la República y alzó la voz para decir: yo vengo aquí a reclamar ser informado si se me persigue por algo. E hizo una declaración. ¿La tienes a mano, Carlos? Sí, la de ayer de Diego. Sí, adelante. Usa a la Procuraduría General de la República para dañar a quienes somos sus opositores. Hace 3 días, la PGR emitió un muy ambiguo boletín de prensa para confundir a la opinión pública, dañando mi imagen y buscando favorecer al candidato del PRI. Dolosamente, omitieron señalar que a quien están investigando es a otra persona y no a mí. La PGR se ha prestado a la guerra sucia del PRI. Por estar en curso un proceso electoral y porque los mexicanos tienen derecho a conocer la verdad y yo tengo el derecho a no ser difamado, exijo que con la misma rapidez con la que emitieron un boletín de prensa hace 3 días, sin pretexto alguno, informen a los ciudadanos si después de 5 meses de investigación encontraron algún dato de prueba que implique la comisión de alguna conducta indebida de mi parte. Vengo personalmente a exigirlo porque el que nada debe, nada teme. Este fue el reto que lanzó Ricardo Anaya a las presiones que ha recibido de la PGR, cuestionando la rapidez con la que la PGR lo investiga en este asunto que se supone hay un lavado de dinero atrás y no investiga otros casos que son más urgentes. Ese es mi punto, Pepe, digamos, más allá de la veracidad de esto, que entraré ahí en un momento, lo que puedo leer con los datos públicos, para mí lo más relevante, y por eso se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, hay que recordarlo, para que la Fiscalía General no dependa de la lógica política, se active en función de las prioridades en materia de procuración de justicia del Estado mexicano y no del gobierno en turno. Y lo que estamos viendo es un uso político de la PGR, porque válgame, Pepe, no tiene muchos otros asuntos ahí que atender. No nos dijo el procurador Cervantes que estaba listo el caso de Odebrecht y no han hecho. Esto lo dijo en 2016. El año pasado. El año pasado, 2017. Noviembre del año pasado. Octubre, noviembre, sí. Es un caso que hay confesos en Brasil respecto a lo que hicieron en México y en el resto de la América Latina, donde ya han procesado en todos los países algunos de los presuntos. Bueno, Lula da Silva, el expresidente brasileño. El único país donde no se ha movido es Venezuela y México. Entonces, para mí lo que es muy preocupante es el uso político de la Procuraduría. El segundo tema... El uso del SAT también. Y del SAT también. Que de repente actuó con un enorme rapidez. Y encuentran hasta una fiesta, una boda, la que fue... Una boda hace 15 años. Hace 15 años. A ver, 13 años. Hay de las empresas a las que la Sedesol transfirió dinero, ya estaban señaladas como empresas fantasmas cuando se hizo la transferencia, y ahí no están investigando, por lo menos no sabemos públicamente los resultados. Y acá, donde lo que tenemos es
una transacción de hace muchos años donde de repente descubren que ese señor que compró una propiedad venían los fondos de origen ilícito. Eso es un problema menor respecto al que Odebrecht, estafa maestra, etcétera. Y sobre todo, viene la segunda pregunta, ¿qué responsabilidad tiene el que vende un terreno o una bodega en este caso respecto a si el origen de ese recurso que a él le llegó por transferencia bancaria es o no legítimo? Yo te compro tu casa y luego resulta que yo traje el dinero quién sabe dónde, ¿por qué eres responsable tú? Eso es lo que alega este hombre. Por lo pronto, Manuel Barreiro, quien fue quien estructuró, digamos, todo el esquema financiero para la venta de esta bodega, para la compra de esta bodega, sí, ha sido acusado de lavado de dinero, que es un asunto delicado, e incluso él se amparó, según ha trascendido, fue localizado en Canadá. Esto no está confirmado, salvo por la fuente que lo dio a conocer, y ahora resulta que, bueno, pues él se amparó para cualquier acción de la PGR en su contra, y ahora resulta que un juez ya le dijo a la PGR que sí puede solicitar su detención porque le niega el amparo a Manuel Barreiro. Así es, tú comparas la foto, los datos del negocio de este señor Barreiro, que presuntamente lavó dinero, y lo comparas con las fachadas donde no hay nada dentro, de las que están construidas las empresas fantasmas de la estafa maestra, de Duarte, de Borge, pues es de otro calibre, que hay una empresa verdadera. Si lavó dinero o no es asunto de las autoridades. Si era facturera, es decir, no regalaba facturas a cambio de dinero, habrá que investigar y si es culpable que lo sancionen. Pero aún en ese caso, Pepe, ¿dónde debería estar la prioridad? La Procuraduría no puede atender todo, debería atender primero. Lo primero y más importante es el desvío de recursos públicos. Eso para mí es lo que me molesta de los cubetazos. Si Mid quiere acusar a Anaya de corrupto y Anaya a mí de corrupto, que usen las pruebas que tengan, que usen los instrumentos que cualquier candidato tenga, pero usar los recursos del Estado en una contienda política, se parece, Pepe, aunque el caso es distinto, se parece al desafuero del 2005, cuando se trató de usar contra López Obrador, López Obrador, la Procuraduría, para meterlo a la cárcel, primero quitarle el fuero, luego meterlo a la cárcel y con ello inhabilitarlo para competir. Uso político, como en su momento dijimos y discutimos, uso político de las autoridades de procuración de justicia no deben estar presentes en una democracia. Para mí, eso es lo central, de si el señor Anaya hizo o no negocios, pues que lo explique cada quien, ya le puso él un reto a la autoridad, si hice un delito dime cuál, no hemos visto la respuesta a la autoridad, veremos si la hay. Y respecto a la estafa maestra, pues hay muchas dudas, Pepe, estamos hablando de centenas de millones de pesos, en algunos casos miles de millones de pesos, que no sabemos dónde están. Por eso le estás dando la razón a Ricardo Anaya cuando dice que esto es una cortina de humo para tapar las dudas que llevarían a una investigación sobre la estafa maestra. Yo no sé si eso fue lo que lo motivó. Era dinero federal que se triangulaba a través de universidades. Es bueno contarlo cómo se hace. Ajá. Primero, yo no sé si hay una causalidad, porque si dos eventos suceden al mismo tiempo, yo no sé si que lo provocó a qué, no tengo esa prueba. Lo que sí es importante sobre lo que acabas de decir, ¿qué es la estafa maestra en muchos casos parecidos? Una entidad pública, Sedesol es la más conocida, le encarga una serie de licitación a universidades públicas, porque la ley permite entre entidades públicas no licitar. Luego estas universidades o entidades de educación superior pública contratan unas empresas fantasmas para generar el supuesto producto, generan unos papeles que no sirven para nada y nadie se preocupa por que lo que se pagó pues, no corresponde a lo que se les dio, y esas empresas que dieron el servicio son empresas fantasmas que luego ni saben quién era el dueño. Esto fue denunciado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Así es, y sucedió durante la época de, hasta donde yo sé, de la secretaria Rosario Robles. Yo no he visto si también le tocó al señor José Antonio Meade como secretario operar esas cosas. Es cierto que él heredó esa secretaría y no sabemos qué hizo respecto a esos servicios que nunca fueron realmente dados, pero fueron debidamente pagados. Debidamente pagados. Bueno, pues están, y esto motiva pues una guerra a cubetazos. Hay quien dice con análisis, con colmillo, aquí de lo que se trata es de minar al candidato Ricardo Anaya para bajarlo del segundo lugar y que trepe al segundo lugar
José Antonio Meade para después lanzarse en pos de ya sabes quién. Es claramente lo que están haciendo. Ya veremos si el electorado muerde o no muerde el anzuelo. Eso será una decisión que cada ciudadano tomará con la información que tenga a su disposición. Sí. Algunos decidirán no votar ni por Anaya ni por Meade, sino por López Obrador. Algunos cambiarán, otros mantendrán. Eso lo veremos hasta que tengamos encuestas. Mira, a propósito del tema político que obviamente trasciende la frontera, Mario Vargas Llosa, él es español, bueno, peruano, nació en Perú, pues, pero nacionalizado español. Nacionalizado español. Hoy presentó en la capital, Madrid, presentó su última obra. Es un libro que se llama La llamada de la tribu. Es un libro escrito para defender, dijo, el liberalismo contra mentiras y calumnias, etcétera, etcétera. Y ahí lanzó una advertencia bien importante. Dice que los mexicanos, los ciudadanos mexicanos, debemos estar muy pendientes de que no debemos votar por el populismo porque sería lo equivalente a un suicidio democrático. Te lo voy a poner de esta manera. Digamos, hay una posibilidad, y las encuestas dicen que grande, de que México retroceda de la democracia hacia una democracia populista, una democracia demagógica. ¿Van a ser tan insensatos los mexicanos teniendo el ejemplo trágico, horrible de Venezuela al frente, de votar por algo semejante? Mi esperanza es que no. Mi esperanza es que haya suficiente lucidez en México como para ver a dónde conduce ese suicidio, que es votar por el populismo, por la demagogia, por recetas que están absolutamente fracasadas en el mundo entero. Ahora, algunos prefieren suicidarse como los venezolanos, pues en la época de Chávez, pero yo espero que no ocurra en México. Sería verdaderamente trágico para México, donde hay muchas cosas que andan mal, pero algunas que andan bastante bien en México, ¿no es verdad? Entonces, sí, hay que esperar que el populismo no gane en esas elecciones, sino más bien retroceda. Mario Vargas Llosa, desde Madrid, haciendo advertencias sobre el peligro de votar por el populismo. Claro que esto ya fue recibido como mensaje por ya sabes quién, por Andrés Manuel López Obrador, quien dijo, sí, Vargas Llosa es un muy buen escritor, pero es un mal político. Para mí que Vargas Llosa se puso de pechito, tomando en cuenta que cuando tuvo intenciones políticas salió por la puerta de atrás. Híjole, yo... Ahí no estás de acuerdo. No estoy de acuerdo. Hay un magnífico libro de Vargas Llosa donde cuenta con una honestidad la campaña política contra Fujimori, recordemos, contra la primera elección de Fujimori, que se llama El pez en el agua. Perdió Vargas Llosa, sí, pasó a la segunda vuelta, perdió por muy poco, se le echó encima toda la maquinaria partidista, pero yo no diría que fue un mal candidato, al contrario, es el tipo de candidatos independientes que nunca hemos visto en México. Alguien que viene de la nada, de la cultura, de la escritura, sin partido político, un movimiento ciudadano genuino, no como estos tres independientes nuestros que todos vienen de partidos políticos, y no ganó, pero estuvo cerca. Ahora, sí es un muy buen escritor Vargas Llosa, no solo de ficción, también de ensayos. No sé si el observador esté también celebrando todos estos ensayos donde critica el populismo y defiende el liberalismo, porque realmente eso no es una cuestión de políticos, es de escritores. Pero bueno, el ciudadano mexicano tendrá que escoger en función de cómo vea la elección. Te voy a poner lo que contestó López Obrador a lo dicho hoy por Vargas Llosa en Madrid. No voy a caer en ninguna provocación. Su manera de pensar es buen escritor, pero es mal político. ¿Zapatero a tus zapatos? Sí, y no quiero decir otras cosas porque no estoy para caer en ninguna provocación, no me voy a enganchar, es amor y paz. Es lo que dice López Obrador, quien por cierto pide a José Antonio Meade y a Ricardo Anaya que no desestabilicen al país en su disputa por el segundo lugar en las encuestas e insisten que ambos tienen casos de corrupción que deben aclarar. No, López Obrador está haciendo muy bien su juego, se están peleando allá abajo, pues tiene que distinguirse de ellos, los acusa a los dos de lo mismo y continúa en la tranquilidad de su primer lugar, Pepe. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Pepe. Gracias, muy buenas noches. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.